¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal Católicos por Convicción. Quiero pedir disculpas por el retraso. De hecho, tuve que bajar la calidad del video para que se pudiera ver bien. Espero que se esté viendo bien, se escuche bien. Allí me confirman, por favor. Y como siempre, pues les agradeceré si le dan me gusta, si comparten el video, ¿verdad? Porque la información que vamos a compartir va a ser muy interesante para todo aquel que esté interesado en este tema. ¿Sí? Como ven, el título de este video es Pedro es la roca de Mateo 16:18. Eruditos protestantes responden a las principales objeciones. ¿Sí? Esto va a estar muy interesante, ya verán que sí. Entonces, para comenzar, quiero compartir con ustedes las diapositivas, ¿verdad? Para que vean más o menos de qué eruditos vamos a tratar, ¿no? Entonces, el título del video es Pedro es la roca de Mateo 16:18. O sea, esto es algo que niegan muchos protestantes. Sin embargo, sabemos por un consenso académico actual entre católicos, protestantes y ortodoxos que la identidad de esa roca de Mateo 16:18 es Pedro. ¿Sí? Solamente hay algunas voces discordantes, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí podemos ver a eruditos como Craig S. Skinner, Craig Blomberg, Herman Ridderbos y Dea Carson, ¿no? Donald Arthur Carson. O sea, todos son eruditos protestantes. ¿Por qué quiero tratar este tema? Bueno, porque quiero que veamos el siguiente video de bueno, dicen que es erudito, dicen que es un gran académico. La verdad yo tengo mis dudas, pero escuchen ustedes lo que tiene que decir esta persona, ¿no? Y los pongo en contexto. Esta persona aquí va a estar criticando a nuestro hermano Santiago Alarcón, ¿verdad? Porque él dijo justamente lo que estamos diciendo, ¿no? De que Pedro es la roca en Mateo 16:18, ¿sí? Y él afirmó que justamente eruditos protestantes reconocen esto, ¿sí? Más allá de que hayan algunos protestantes que no lo acepten, hayan otros que lo rechazan o que lo niegan, pues una realidad es que hay un consenso académico. Pero vamos a escuchar primero a este académico o erudito protestante, ¿no? Y me refiero a César Vidal. Vamos a escucharlo. Evangélico dice que existen teólogos protestantes que interpretan tal cual los católicos. ¿Conoce usted a aquellos teólogos protestantes? Vamos a ver, Santiago Alarcón es un personaje que tampoco merece mucho que me ocupe de él. A mí me entrevistó un día cuando todavía era evangélico. Consiguió darme una impresión pésima de quién era, tanto que después intentó entrevistarme más veces y yo tengo que reconocer que la primera entrevista a mí me la hace todo el mundo. Es decir, a mí cualquier persona que me pide una entrevista yo la agendo y la concedo. Pero ya la segunda entrevista es más difícil. Es decir, como no haya quedado satisfecho con esa persona, evidentemente no me vuelve a entrevistar, de modo que pueden deducir en Veraca que la primera entrevista que me hicieron me satisfizo, porque si no, ahora yo no estaría en esta segunda. Desde luego en el caso de Santiago no fue así, y a mí me parece un absoluto ignorante que dice unos disparates que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. Y por supuesto no hay teólogos protestantes de ningún tipo, ni siquiera los liberales, que interpreten Mateo 16:18 como lo interpreta la Iglesia Católica. Porque ni siquiera las iglesias de rito latino anteriores al siglo IV lo interpretaron así. Y si Santiago Alarcón no fuera un ignorante o algo muchísimo peor, sabría que Agustín de Hipona, que es el gran teólogo occidental latino de los primeros siglos, en las retractaciones afirma claramente que la piedra de Mateo 16:18 es Cristo y bajo ningún concepto puede ser Pedro. De manera que, en fin, esta información o la atribuimos a su ignorancia, que es posible porque es muy ignorante, me da pena tener que decirlo, pero es así, o la atribuimos a su mala fe, que bueno, tampoco yo la acabaría de descartar teniendo en cuenta los disparates que está diciendo. Y no solo teólogos protestantes,
Los de cualquier iglesia que no sea la Iglesia Católica Romana, no les entra en la cabeza que Mateo 16:18 la piedra pueda ser Pedro, porque es imposible, hasta desde un punto de vista lingüístico, histórico, patrístico. Bien, ahí podemos escuchar al gran académico erudito, ¿no? César Vidal. O sea, fíjense la forma como él se expresa. O sea, no parece alguien realmente académico, ¿no? O sea, más allá que él tenga diferencias con una persona que piense distinto a él, tú no vas a llamarlo ignorante, no vas a hacer con esa, vamos a ver, esa actitud prepotente, como que, bueno, la primera entrevista yo la acepto, pero la segunda yo decido con quién hacerla y con quién no. O sea, esa actitud prepotente, esa actitud arrogante de César Vidal realmente deja mucho que decir, ¿no? Y bueno, también hay algunas acusaciones que se le han hecho a él que de verdad no, o sea, no sé cómo las personas pueden tomarlo como un académico, como alguien serio, ¿no? Porque se le ha acusado hasta de plagio, ¿sí? Aunque bueno, de eso podría hablar en otro video. Pero allí pudieron escuchar, bueno, tantas afirmaciones gratuitas, más allá de aquellos insultos hacia el hermano Santiago. Pero la que llama la atención es que no hay protestantes, teólogos protestantes que interpreten Mateo 16:18 como la Iglesia Católica, es decir, como que allí se habla de Pedro como la roca. Pero, o sea, César Vidal lo dice de una forma tan arrogante que por eso voy a ser duro con él, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera, voy a ser duro con esa persona porque es una persona muy prepotente, muy arrogante y merece ser corregido, merece un escarmiento, aunque ya varios hermanos católicos lo han hecho. De hecho, el hermano José Miguel Arraiz debatió con él en una página web, en unos foros, y le demostró justamente sus errores, ¿no? Y con su misma literatura, porque eso es lo más gracioso, ¿no? Porque, bueno, César Vidal tiene un libro de diccionario de patrística, que, bueno, es el que ha sido acusado de plagio, y él allí afirma algo o menciona algo que aquí lo está rechazando, ¿no? Aquí menciona a San Agustín de Hipona, que San Agustín de Hipona al final se retractó de que Pedro era la roca. No, San Agustín de Hipona lo que dice es que las dos interpretaciones pueden ser válidas, que cada persona tome la que considere correcta. Pero aquí no voy a entrar en la patrística, ¿sí? Para la patrística podríamos hacer otro video. Aquí voy a hablar específicamente o demostrarle a César Vidal y a este otro personaje que voy a mostrar a continuación de que sí hay eruditos protestantes que afirman que Pedro es la roca y dan sus razones y más aún responden a aquellas objeciones que presentan los protestantes para negar que Pedro es la roca. Pero vamos a escuchar a alguien que al parecer considera a César Vidal un gran erudito, un gran académico, un gran doctor, ¿no? Y claro, ya verán por qué, por qué les digo de este personaje, ¿no? Vamos a verlo. Un ignorante y es brutal, ¿no? Porque él es un... Entonces lo que está diciendo César es brutal, ¿no? O sea, eso es un periodicazo así en el hocico de perro, es un ignorante y es brutal, ¿no? Porque él es un doctor, es un erudito. Es brutal, no, yo creo que más bien es bruto, ¿sí? Es bruto estar haciendo afirmaciones tan sesgadas, tan gratuitas realmente. Y bueno, no me sorprende que este personaje alabe a César Vidal, ¿no? Y básicamente lo que están tratando aquí es el tema de Mateo 16:18, ¿no? Y Santiago Alarcón, lo que entiendo es que dice que hay teólogos protestantes que interpretan Mateo 16:18 como lo interpreta la Iglesia Católica. Pero a ver, es que ese es un disparate. Él dice que es un disparate. Bueno, ahorita le vamos a demostrar esos disparates que él dice, ¿no? Esa es una estupidez, hermanos. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Si los teólogos protestantes, miren, simplemente utilizando la lógica, el sentido común, que es una... Sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no? Y sobre todo este personaje que, bueno, vemos que no lo usa. Nuestras fuentes de que ser teológico, el sentido común, la razón. Si hubiese un protestante que interpretase Mateo 16:18 como lo interpreta la Iglesia Católica, no sería protestante, cabezón. Fíjense ese prejuicio, esa forma de despreciar al que piensa diferente a él, ¿no? Inmediatamente lo excluye, ¿no? A mí me causa gracia porque este personaje de Edgar Pacheco lo que hace es hablar de que la Iglesia Católica excluye a las personas.
no, excomulga, él se queja de que la Iglesia Católica excomulga a los que no piensan igual que ella. Y fíjense lo que él está haciendo. O sea, aquí él está excluyendo a aquellos protestantes que según él se interpretan Mateo 16, 18 como la Iglesia Católica. Entonces eso es eso hace que deje de ser protestante. No, para nada. O sea, vamos a ver a continuación varios testimonios de teólogos protestantes y podemos decir académicos, eruditos, y que, bueno, superan bastante a César Vidal y pues, sobre todo a Pacheco, ¿no? Entonces lo que está diciendo César es brutal, ¿no? O sea, eso es un periodicazo así en el hocico de perro, eres un ignorante y es brutal, ¿no? Porque él es un doctor, es un erudito. Fíjense cómo lo alaba, es un doctor, es un erudito, sí, hay que creerle, claro, porque está hablando mal de Santiago, ¿no? Y es lo que el mismo Edgar Pacheco hace. Pero vamos a escuchar. Que interpretase Mateo 16, 18 como lo interpreta la Iglesia Católica. Vamos acá. Razón. Si hubiese un protestante Escuchen que bien. interpretase Mateo 16, 18 como lo interpreta la Iglesia Católica, no sería protestante, cabezón. Yo creo que el cabezón es otro, ¿no? Era que estos personajes solamente quieren es tratar de tener la razón, ¿no? Pero pues no pegan una, como quien dice. Entonces, vamos a ver a continuación lo siguiente. Fíjense, existe un consenso académico en cuanto a la identidad de la roca de Mateo 16, 18 como Pedro, ¿sí? Vamos a leer aquí a David W. Clint, ¿verdad? En su libro The Bible in History, How Texts Have Shaped the Times del 2004, página 80. Fíjense lo que él dice. Solo recientemente, como he señalado, es decir, hay que leer su libro para ver toda la explicación que él da, se ha alcanzado un consenso académico con respecto al texto en general y se ha llegado a unánimemente, con algunas voces significativas en desacuerdo, en la interpretación de esta roca, es decir, que se refiere a Pedro. ¿Sí? O sea, el consenso académico actual, estamos hablando del 2004, aunque ya antes veíamos este consenso, se refiere a Pedro como la roca. Claro, según Pacheco y Edgar Vidal, pues este es un ignorante, ¿no? Este erudito, este académico es ignorante. Pero déjeme decirle que él es profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Miami y es autor de una historia de la conversión cristiana publicada por la editorial de Oxford del año 2020. ¿Sí? O sea, aquí no está hablando ningún ignorante, ningún youtuber anticatólico, ¿no? Ninguna persona que se le ha acusado de plagio, ¿sí? Aquí está hablando un académico y, por cierto, no es católico, ¿sí? Para que lo tengan bien presente. Pero no solamente tenemos este testimonio, también tenemos este más anterior, es decir, del año 1990, de Chris Karagounis, en su obra Peter and the Rock, ¿sí? Pedro y la Roca. Él dice lo siguiente: en la actualidad se destaca desde muchas perspectivas que ciertas conclusiones se han vuelto tan sólidas, fíjense lo que dice, que pueden considerarse opiniones comunes. Después de siglos de desacuerdo, parece que protestantes y católicos finalmente están de acuerdo en que la roca sobre la cual, según Mateo 16, 18, se construirá la iglesia, se refiere al apóstol Pedro. ¿Sí? Entonces, también otro ignorante, según Vidal y según Pacheco, ¿no? Porque reconoce a Pedro como la roca, interpreta Mateo 16, 18 como la iglesia católica, ¿sí? Y aquí estamos hablando del consenso académico entre católicos, protestantes y ortodoxos, pero como aquí están criticando es a los protestantes, vamos a citar es protestante, porque podría citar ortodoxos, ¿no? Tengo varias cantidades de testimonios, pero vamos a quedarnos esta vez con los protestantes, ¿sí? Y bueno, para que sepan, Chris Karagounis es un teólogo greco-sueco y profesor emérito de exégesis del Nuevo Testamento en la Universidad de Lund, ¿sí? O sea, su libro o su artículo está basado justamente en este tema de Mateo 16, 18. Y fíjense que es un teólogo greco-sueco, es decir, domina el griego también. Por lo tanto, esas objeciones que presentan muchos de Petras, que bueno, vamos a ver a continuación,
pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Y como vamos a ver, no solamente para él, sino para otros eruditos protestantes. Ok, aquí quiero hacer una aclaración pertinente, ¿no? Porque ya sabemos que los amigos protestantes que no están de acuerdo con nosotros suelen hacer muchos muñecos de paja, ¿no? Es decir, tergiversar lo que uno dice. Entonces, a continuación, presentaré comentarios de eruditos protestantes para refutar la afirmación de algunos protestantes de que no existen teólogos protestantes que interpreten la identidad de Pedro como la roca mencionada en Mateo 16-18, como lo enseña la Iglesia Católica, ¿sí? Que es la acusación que hizo César Vidal y, bueno, Edgar Pacheco alabó. Es esencial destacar que estos comentarios se centran exclusivamente en el texto de Mateo 16-18 para responder las objeciones por las cuales se objeta que Pedro no es la roca de Mateo 16-18 y no abordan el ministerio del papado. Es decir, aquí en este video no estamos hablando del ministerio del papado en sí, sino de la identidad de Pedro como la roca en Mateo 16-18. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque obviamente yo sé que los eruditos protestantes que a continuación se van a mencionar no aceptan el papado, ¿sí? Sin embargo, reconocen que San Pedro es la roca a la que hace referencia el texto de Mateo 16-18, lo cual ya es un avance, ¿no? A menudo los apologistas protestantes niegan esto debido a su anticatolicismo y prejuicio, ¿no? En lugar de un análisis honesto de lo que dice la palabra de Dios y lo que ha sido comprendido y transmitido en la historia del cristianismo. Esta aclaración se ofrece para evitar que se tergiverse lo que aquí se presentará, ¿sí? Así que si salen luego diciendo que estos eruditos que presentamos aquí no aceptaban el papado, pues eso nadie lo ha negado, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Pero lo que sí estamos citando es que ellos reconocen que Pedro es la roca que se menciona en Mateo 16-18. Y eso ya es un gran avance, ¿sí? Para lo que es el diálogo ecuménico y sobre todo sobre este tema. Entonces, ¿cuáles serían una de las objeciones que presentan algunos protestantes para rechazar que Pedro es la roca de Mateo 16-18? Pues ellos dicen, existe una distinción entre Pedro, Petros y roca, Petra. En Mateo 16-18 Jesús usa dos palabras diferentes, Petros para Pedro y Petra para la roca. ¿No sugiere esto que no son la misma cosa? O sea, este es un argumento que presentan muchos los protestantes, pero vamos a ver cómo los eruditos protestantes responden a esto. Vamos a citar a continuación a Craig S. Kinner, quien es profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Asbury y posee un doctorado en estudios del Nuevo Testamento y orígenes del cristianismo por la Universidad de Duke. Él dice lo siguiente en su comentario sobre el Evangelio de Mateo. Dice, los eruditos a veces han argumentado que el nombre de Pedro en griego, Petros, difiere del término griego para roca utilizado aquí, que es Petra. Por ejemplo, Gundry y menciona Lampe, Derrick, entre otros eruditos. Pero en los tiempos de Jesús, los términos solían ser intercambiables y la forma aramea original del apodo de Pedro que Jesús probablemente usó significa simplemente roca. Aquí Pedro funciona como la roca fundacional, ¿sí? Esto es algo que niegan muchos protestantes. Pedro es la roca porque es quien confesó a Jesús como el Cristo en este contexto, ¿sí? Entonces, ¿quién es la roca en Mateo 16-18 según Craig S. Kinner? Pedro, ¿sí? Y al final les voy a dar también otra sorpresa, ¿no? Con este erudito, porque este es de un libro de 1999 y muchos dirán, sí, pero quizás ya cambió de opinión. Pues no, lo vamos a ver al final, ¿sí? Vamos a ver otro testimonio. Oh, miren, Juan Calvino, ¿sí? Uno de los líderes de la rebelión protestante en el siglo XVI. Sabemos que Juan Calvino fue un teólogo y filósofo francés y considerado como uno de los autores y gestores de la reforma protestante, aunque en mejor caso sería la rebelión protestante, ¿no? Porque no reformaron nada. Dice Juan Calvino, concedo que en griego Pedro, es decir, Petros y piedra, Petra, significan lo mismo, salvo que la primera palabra es ática del antiguo dialecto griego clásico de la región de Ática y la segunda proviene del lenguaje común, ¿sí? O sea, ni siquiera Juan Calvino hacía esa diferencia entre Petros y Petra, como hacen algunos para rechazar que Pedro es la roca de Mateo 16-18.
También tenemos uno que me encanta. De verdad les recomiendo, si quieren leer un comentario protestante que explique el texto de Mateo 16, 18 de una manera, vamos a decir, casi católica, ¿no? Porque obviamente es protestante, no es católico, pero muchas de las cosas que expresa y su conclusión al final es que Pedro es la roca, de verdad que les ayuda a entender este texto, ¿no? Dice John Albert Browse, ¿verdad? En su comentario expositivo sobre el Nuevo Testamento 1, el Evangelio según Mateo, publicado en 1968, la página 453, lo siguiente. Muchos insisten en la distinción entre las dos palabras griegas. Tú eres Petros y sobre esta Petra, sosteniendo que si la piedra representara Pedro o Petros o Petra hubiera sido usada en ambos casos y que Petros significa una roca separada o un fragmento quebrado de la roca principal, mientras que Petra es la roca maciza. Fíjense lo que dice aquí John Browse. Dice, sin embargo, esta distinción se limita casi enteramente a la poesía. En prosa se utiliza la palabra litos en lugar de Petros y la distinción no se observa uniformemente. ¿Sí? Esa distinción entre Petros y Petra no afecta a la identidad de Pedro como la roca. También tenemos a Craig L. Blomberg, ¿sí? En su obra Mateo, un comentario exegético y teológico de las Sagradas Escrituras. Craig L. Blomberg tiene un doctorado del Nuevo Testamento de la Universidad Aberdeen en Escocia, una maestría de la Escuela Trinity Evangelical Divinity y una licenciatura en la Facultad Agustana. O sea, aquí no estamos citando, repito, a teólogos de dudosa reputación que han sido acusados de plagio o youtubers anticatólicos, sino eruditos de peso, es decir, eruditos que tienen amplios estudios sobre estos temas o sobre el Nuevo Testamento. Dice Craig L. Blomberg, a menudo se afirma también una distinción entre Pedro y esta roca sobre la base de las dos palabras griegas diferentes, pero la gramática requiere esta variación porque el final de Petra, es decir, roca, es femenino y no podría usarse para el nombre de un hombre, es decir, Pedro. El arameo subyacente habría utilizado kefa en ambos casos, en cuyo caso el problema desaparecería por completo. ¿Sí? Aunque algunos quieran basarse en el griego, pues el griego no afecta porque no hay distinción entre Petros y Petra, se usaba indistintamente. Pero se entiende mucho mejor cuando entendemos que Jesucristo habló fue en arameo, ¿sí? Y la palabra kefa se usó tanto para Pedro como para la roca. Entonces, esto lo tienen muy presente eruditos protestantes. Bien, otra objeción que presentan, dice, Jesús está hablando de sí mismo como la roca o la confesión de Pedro, pero no de Pedro. ¿Sí? Esto lo hemos escuchado mucho. Dice, Jesús es la roca de la que se habla en Mateo 16, 18, porque Pedro no puede ser el fundamento sobre el que Cristo construirá su iglesia, dicen algunos protestantes. Vamos a ver qué responden algunos eruditos. Dice el mismo Craig L. Blomberg, a menudo se alega que la roca debe ser Cristo o la confesión de Pedro acerca de Cristo, especialmente desde los días de Lutero y la Reforma Protestante. Estas alternativas reaccionan comprensiblemente contra la tradicional identificación católica romana de Pedro como el primer papa, ¿sí? Porque está muy relacionado el texto de Mateo 16, 18 con lo que es el ministerio del papado, aunque no se reduce allí, que ese es el muñeco de paja que muchos hacen, ¿no? Porque cuando uno les cita estos comentarios de eruditos protestantes, ellos empiezan a decir, sí, pero ellos no aceptan el papado. Sí, lo sabemos, pero aceptan que Pedro es la roca de Mateo 16, 18 y eso ya es un gran avance. Sigue diciendo Craig L. Blomberg, pero una interpretación legítima de los versículos 18 y 19 no predica nada de esto, por lo que no debería haber objeciones teológicas para considerar a Pedro como esta roca. ¿Qué promete Jesús a Pedro? Hace la pregunta. Él será el fundamento sobre el cual Cristo construirá su iglesia. O sea, esto me parece una interpretación católica. No sé qué dirá César Vidal o qué dirá Pacheco, pero esto es muy católico lo que está diciendo Craig L. Blomberg. Sin embargo, no es católico, pero sí reconoce que el texto emplea o se expresa como la roca referente a Pedro, ¿sí?
Y Craig L. Blomberg tiene un doctorado del Nuevo Testamento de la Universidad de Aberdeen en Escocia y una maestría de la Escuela Trinity Evangelical Divinity y una licenciatura de la Facultad Agustana. ¿Sí? Si algunos protestantes se quieren quejar, pues primero quéjense con esos eruditos, ¿no? Que les están dando grandes lecciones. También tenemos otro erudito protestante, Herman N. Ridderbos, en su obra de Mateo, en los comentarios de la Biblia del Estudiante. Herman Nicholas Ridderbos fue un teólogo y erudito bíblico holandés. Fue un importante teólogo del Nuevo Testamento, habiendo trabajado extensamente en la historia de la salvación y la teología bíblica. Él dice lo siguiente: no hay una buena razón para pensar que Jesús cambió de Petros a Petra para mostrar que no estaba hablando del hombre Pedro, sino de su confesión como fundamento de la iglesia. ¿Sí? O sea, no hay razones para decir que Jesucristo estaba hablando era de la confesión de Pedro y no de Pedro en sí. Las palabras sobre esta roca, es decir, Petra, de hecho se refieren a Pedro, ¿sí? Debido a la revelación que había recibido y la confesión que había motivado en él. Jesús designó a Pedro para sentar las bases de la futura iglesia. O sea, aquí vemos nuevamente una interpretación católica del texto de Mateo 16-18, dado por un erudito protestante, ¿sí? Identificando a Pedro como la roca, ¿sí? Entonces, los protestantes que se están quejando allí en el chat deberían considerar leer a estos eruditos, ¿no? Para conocer por lo menos las razones que dan y no simplemente basarse en un rechazo gratuito, ¿no? Bien. Ya hemos visto varios testimonios. Ahora, les pregunto a ustedes, o sea, ¿a quién le creerá usted? ¿Sí? Y aquí hay 4 personajes, ¿no? A César Vidal Manzanares, quien podemos decir que es doctor en teología y en filosofía por la Logos University, pero también ha sido acusado de plagio, ¿sí? O sea, no es muy confiable que digamos. Él dice lo siguiente: no hay teólogos protestantes de ningún tipo, ni siquiera los liberales, que interpreten Mateo 16-18 como lo interpreta la Iglesia Católica. Bueno, acabamos de mostrar todo lo contrario, ¿no? Y si no, pues se han dado cuenta, pues retrocedan el video. Sí, acabamos de mostrar diversos eruditos protestantes que reconocen a Pedro como la roca. O a este otro personaje, ¿no? Edgar Pacheco, youtuber anticatólico que también ha sido acusado de plagio. Él dice lo siguiente: si hubiese un protestante que interpretase Mateo 16-18 como lo interpreta la Iglesia Católica, no sería protestante. O sea, solamente alguien ignorante hace semejante afirmación, ¿no? Porque desconoce estos académicos. Pero también tenemos otros académicos, ¿sí? Porque los anteriores, repito, no se pueden considerar académicos. Tenemos a Donald Arthur Carlson, profesor emérito de Nuevo Testamento en Trinity Evangelical Divinity School y cofundador de Coalición por el Evangelio, que él dice: Pedro es la roca de Mateo 16-18. Y tenemos a Craig S. Skinner, que es doctor en estudios del Nuevo Testamento y presidente de Evangelical Theological Society. O sea, el presidente de la Sociedad Teológica Evangélica, ¿sí? Craig S. Skinner en el 2020 fue el presidente de la Sociedad Teológica Evangélica. Y él también dice que Pedro es la roca de Mateo 16-18. Ahora ustedes dirán: sí, pero tú no citaste a Donald Arthur Carlson. Pues no lo quiero citar, quiero que ustedes mismos lo escuchen, ¿sí? Por eso quiero compartirles el siguiente video. Are used in different ways in scripture depending on the context. Pedras são usadas nas escrituras em várias formas, com vários significados, dependendo do contexto das escrituras. For example, Por exemplo, in 1 Corinthians 3:10, Paul is an expert builder of the church. em 1 Coríntios 3:10, Paulo é edificador perito da igreja. But in this passage, Jesus is the one who builds the church. Mas aqui é Jesus que edifica a igreja. Same metaphor, different context. Mesma metáfora, diferentes contextos.
In 1 Corinthians 3:11, Jesus is the church's foundation. Em 1 Coríntios 3:11, Jesus é o alicerce, a fundação da igreja. Paul says, no one can lay another foundation other than the one that I've laid, Jesus Christ. Paulo diz: ninguém pode colocar outro alicerce além do que foi posto, que é Cristo Jesus. But in Ephesians chapter 2, the apostles and the prophets are the church's foundation. Mas em Efésios 2, os profetas e os apóstolos são That's o not- alicerce da igreja. That's not a contradiction. Isso não é It's contradição, just a different use of a metaphor. é apenas um uso diferente de uma metáfora. Here, as we'll see in a moment, Peter has the keys. Reza? He has the keys. Ok, aqui Pedro tem as chaves. In Revelation 1 and 3, Jesus has the keys. Em Apocalipse 1 e 3, Jesus tem as chaves. In John 9:5, Jesus is the light of the world. Em João 9,5, Jesus é a luz do mundo. In Matthew 5:14, Christians are the light of the world. Em Mateus 5,14, os cristãos, os crentes são a luz do mundo. See, none of these are contradictions. Nenhuma dessas é contradição. It's merely a way of showing that the same idiom can be used in a different context with a different emphasis. Isso é apenas para mostrar que uma expressão pode ser usada de formas diferentes dependendo do contexto. So just because Peter in 1 Peter says that Jesus is the rock Então, só porque Pedro, em 1 Pedro, diz que Jesus é a rocha, does not rule out the possibility that Peter is the rock here. não elimina a possibilidade de aqui Pedro ser a pedra. A text without a context becomes a Texto pretext for a proof text. sem contexto se torna um pretexto para um texto de comprovação. Moreover, I suspect that if it were not for 2,000 years of false teaching from the Church of Rome on this subject, A minha suspeita é que se não fosse por 2000 anos de ensino herético da Igreja Católica if there Romana, had never been a pope, se nunca tivesse havido um papa, imagine that. imagine essa situação. If there had never been a controlling bishop of Rome, Se nunca houvesse um bispo controlador de Roma, if there had not been 1,000 years of teaching that this really is Peter as the pope, se não houvesse pelo menos 1000 anos de ensino de que esse aqui é o Papa Pedro, would any of us be nervous about saying that there is some sense in which Peter is the foundation? será que nós estaríamos inquietos em dizer que, em certo sentido, Pedro é essa pedra? He has a certain kind of salvation historical primacy. Ele tem uma primazia salvífica histórica. There is Pentecost. Pentecostes, There's Cornelius. Cornélio, There's his wisdom in the Jerusalem Council in Acts chapter 15. a sabedoria dele no concílio de Jerusalém, em Atos 15. Moreover, it would be a strange use of language, Além disso, seria um uso muito estranho da linguagem, a strange mixed metaphor, uma metáfora muito misturada, por assim dizer, that depicts Jesus both as the builder and the foundation stone in the same verse. que mostraria Jesus como o edificador e como o próprio fundamento da igreja. So if we agree that Jesus is the builder, it's a little harder to agree that he's the foundation stone too. Se nós cremos que Jesus é quem edifica, é difícil crermos que ele é o alicerce. So if we set aside all the later Roman Catholic theology, Então, se nós colocarmos de lado toda a teologia católica romana que se seguiu, I think the obvious answer is that Peter is the rock here. I think the obvious answer is that Peter is the rock here. I think the obvious answer is that Peter is the rock here. O sea, creo que Donald Arthur Carlson da una lección completa al protestante que niega que Pedro es la roca. Y fíjense que Donald Arthur Carlson allí rechaza el papado, pero termina concluyendo que Pedro es la roca. De hecho, habla de que Pedro tenía una primacía, ¿no? Eso de verdad me llama mucho la atención. Una primacía salvífica, dice Donald Arthur Carlson. Pero fíjense todo lo que él enseña. Es decir, uno de los errores que comete el protestante que niega que Pedro es la roca es porque dice que a Jesús se le llamó la piedra angular, que a Jesús se le llamó el fundamento o que a Jesús se le llamó el constructor. Sí, pero ¿por qué confunden las metáforas? O sea, eso es lo que está diciendo allí Donald Arthur Carlson, ¿no? Y repito, él está rechazando el papado allí.
él mismo lo aclara, ¿no? De hecho, critica allí la teología católica, etcétera. Pero no tiene problema en reconocer que el texto, si uno lo lee sin prejuicios, ¿sí? Sin prejuicios de pensar que, bueno, allí habla del Papa, pues termina aceptando que Pedro es la roca de Mateo 16, 18. ¿Sí? O sea, Pedro es la roca sobre la cual Cristo comienza a edificar su iglesia. O sea, esto ha sido reconocido por el cristianismo a lo largo de la historia. Porque por allí muchos van a sacar que el consenso patrístico difiere de esto, ¿no? Todo lo contrario. Pero eso, bueno, lo dejaremos para otro video, ¿no? Aquí creo que ha quedado claro es que, bueno, César Vidal tiene de académico lo que yo tengo de astronauta, ¿no? Y de Pacheco, pues ni se diga, ¿sí? Y soy duro con ellos porque ellos son muy prepotentes, muy soberbios, muy burlistas. Entonces, bueno, hay que hablarles con esa firmeza, ¿sí? Entonces, volvemos nuevamente a esta pregunta, ¿sí? ¿A quién le creerá usted? ¿A César Vidal Manzanares? ¿A Edgar Pacheco? ¿A Donald Arthur Carson? ¿A Craig S. Skinner? O sea, y tenga en cuenta que los dos primeros han sido acusados de plagio. Y no podemos considerarlos académicos en el sentido de la palabra. En cambio, Donald Arthur Carson y Craig S. Skinner, pues, tienen un amplio respaldo por la academia. ¿Sí? Yo sé que van a salir algunos, pero eso es falacia de autoridad, ¿no? Porque hablamos de un consenso académico. Aquí solamente estoy mencionando dos personajes. Podría mencionarte aquí Craig L. Blomberg, Herman Ridderbos, entre otros, pero solamente tomé dos, ¿sí? Dos personajes protestantes que niegan, digamos que ignorantemente o de mala fe, tomando las palabras de César Vidal Manzanares, que Pedro es la roca de Mateo 16, 18, y dos personajes, dos académicos, dos personas que han dedicado su vida a estudiar el Nuevo Testamento, a estudiar este texto, ¿sí? Y que no se dejan llevar por esos prejuicios anticatólicos, pues terminan reconociendo que Pedro es la roca de Mateo 16, 18. Entonces, quiero ver sus comentarios, qué les ha parecido esto, ¿no? Porque yo creo que las personas deben de ser sinceras, ¿no? Más allá de que no les guste la Iglesia Católica, más allá de que tengan problemas con aceptar doctrinas católicas, pues sean sinceros académicamente y dense cuenta que en Mateo 16, 18 se habla de Pedro como la roca. ¿Quieren buscar excusas? ¿Quieren buscar pretextos? Ok, adelante. Pero como dice Donald Arthur Carson, un texto sin contexto es solo un pretexto. ¿Y por qué traje el video de Donald Arthur Carson? Porque quizás yo les cito textos de sus libros y muchos van a salir, sí, pero él no aceptaba lo otro, él no aceptaba esto. Bueno, ahí les puse en contexto lo que piensa, lo que enseña Donald Arthur Carson. ¿Sí? Un erudito protestante reconocido de talla mundial. Pero yo les dije que les tenía también otra sorpresa, pero este sí los voy a invitar a que ustedes lo vean, ¿sí? No voy a ser yo quien lo va a presentar aquí, sino que les invito a ustedes, vamos a decir, como una tarea, ¿no? Que les dejo para que ustedes sigan indagando. Porque no se trata de que me crean a mí, ¿sí? Sino que le crean, pues, a las evidencias. Entonces, aquí hay un video muy bueno, del año pasado, ¿sí? Es el año 2022. Está en el canal de Duan Cartujano, ¿sí? Se llama Is Peter the Rock, es decir, es Pedro la Roca. Y ahí se hace como un tipo de seminario, por decirlo así, ¿sí? Donde están tanto católicos como protestantes. Y entre los protestantes tenemos a Craig S. Skinner y a Craig L. Blomberg. Pero yo les voy a dejar de tarea que busquen desde el minuto 3 hasta el minuto 17
¿sí? Que es, que digamos, es lo más relacionado con lo que estamos viendo, ¿sí? Está más relacionado con esto que estamos tratando aquí, y es la exposición de Cryer Skinner, ¿sí? Desde el minuto 3, repito, hasta el minuto 17:35. Allí van a escuchar ustedes la exposición de Cryer Skinner en este video. Los que entienden el inglés, pues perfecto, lo escuchan en inglés. Los que no, pues activan los subtítulos en español. Les voy a dejar el enlace del video, ¿sí? Para que lo vean. Vayan a verlo después que terminemos aquí la transmisión. No conozco el canal, no les voy a decir que se suscriban o no, porque realmente descubrí el canal por estar leyendo a Cryer Skinner en su página web. Tiene un enlace a este video, porque justamente fue un diálogo, vamos a decir, ecuménico, donde él participó, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van a encontrar otra sorpresa, ¿no? Porque aquí les cité algunas partes que dice Cryer Skinner, pero en este video van a escucharlo como escucharon a Donald Arthur Carson, ¿sí? Explicando y defendiendo por qué Pedro es la roca de Mateo 16:18. Finalmente, para los que quieran profundizar, ¿sí? Aquí les dejo las fuentes bibliográficas del material que usé. ¿Verdad? Aquí están todos los libros que he utilizado. Si quieren, le toman captura de pantalla o, no sé, paran el video, como ustedes deseen. Pero aquí están los libros, ¿sí? Las obras, los documentos que he usado para este video, pues aquí lo pueden ver, ¿sí? The Biblean Story, de David W. Klein, de Peter and the Rock, de Chris Karagounis, un comentario sobre el Evangelio de Mateo, de Cryer Skinner, Mateo, Marco y Lucas, una armonía de los Evangelios, volumen 2, que ahí es donde se menciona lo de Juan Calvino, comentarios positivos sobre el Nuevo Testamento, 1, el Evangelio según Mateo, de John A. Brodus. Ese es el que más recomiendo, en español, ¿sí? Este está en español, el de John A. Brodus está en español y se los recomiendo porque es muy amplio, es decir, no es un comentario pequeño, no es un comentario amplio sobre este tema, ¿sí? Sobre la identidad de Pedro como la roca de Mateo 16:18, porque por allí hay un protestante llamado, o se hace llamar, ¿no? Apoloco, ¿sí? Lo menciono porque, bueno, de verdad he visto sus videos y aunque digamos que él es seguidor de ciertos personajes anticatólicos, pues sus videos no son del todo anticatólicos, ¿no? De hecho, tengo pensado reaccionar a alguno de sus videos. Pero ¿por qué lo menciono? Porque yo hice una publicación sobre John A. Brodus, ¿verdad? Mencionando el consenso académico y patrístico sobre la identidad de Pedro como la roca, y él intentó replicar diciendo que no, que John A. Brodus lo que hacía era mencionar una de las posturas, pero no todo. No, o sea, el consenso académico y patrístico está muy claro en la actualidad. Solamente hay algunas voces discordantes. Ahora, ¿cuál es la conclusión de John A. Brodus? Pues que Pedro es la roca, o sea, la misma que hemos visto a lo largo de este video, ¿sí? Entonces quería compartirles eso, hermanos. De verdad, disculpen la tardanza. Ahora sí voy a proceder a leer algunos de sus comentarios, ¿sí? A ver qué les ha parecido este video. Les pido que por favor lo compartan, ¿sí? Para que llegue a más personas, ya sea en grupos de debate, grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, ¿no? La idea es que la información llegue a más personas, ¿sí? Entonces los leo, a ver qué dicen por allí. A ver, dice Pilar, hola hermano Rivel, se quedará grabado el stream, me llegó la hora de ir a la cama. Sí, sí, los videos quedan grabados aquí en el canal. A ver, dice Claudio Ríos, ¿me puedes enviar la llave azul? Tengo problemas en chat en vivo, hermano.
Sí, hermano, dame un momento y te concedo la llave porque sé que eres un fiel seguidor y bueno, te conozco también del Facebook. Lola dice: muy bueno, Rich, es muy reconfortante saber que hay honestidad en la academia protestante respecto al tema. Sí, exacto. Y cuando hablamos del consenso tanto católico, ortodoxo y protestante. ¿Sí? Aquí solamente he citado algunos testimonios y protestantes, pero podría haber citado ortodoxos también, o neutrales, por decirlo de alguna manera, como la Enciclopedia Británica, también habla del consenso que existe sobre este tema. Pero como las acusaciones eran hacia los mismos teólogos protestantes, de que no, que si un teólogo protestante acepta que Pedro es la roca, pues deja de ser protestante. O sea, ilusiones de este personaje, ¿no? Que bueno, vemos por las redes sociales. Sí, Santos, muchos protestantes están cegados y por el prejuicio y por ese anticatolicismo que le siembran en otros canales, ¿no? Ese es el problema. Gracias a ti, hermano Eduardo, por estar allí. A ver. No sé si hay un protestante por allí, me parece que hace rato habían, pero no sé si están por allí o ya se fueron, no sé. Seguro fueron a llevarle el chisme a Pacheco, ¿no? Y ya Pacheco hará 20 videos burlándose, 20 videos, bueno, ya sabemos cómo actúa, ¿no? Pero aquí solamente le dimos una lección, ¿sí? De muchas que se le pueden dar, porque yo no acostumbro ver sus videos, pero siempre me hacen llegar algunos de sus videos allí. Oh, miren que está por aquí, dice Luis Jovel. Dice: acá estoy, acá. Saludos, Luis Jovel. A ver. Fíjense lo que dice Luis Jovel. Y de Vidal sabemos que es un falso. O sea, para que vean que no solamente son acusaciones mías gratuitas, sino que hay acusaciones. Creo que Gary Shogren fue uno de los que denunció a César Vidal por plagio. Pero eso, bueno, podríamos tratarlo en otro video, ¿no? A ver. Al hermano Santiago Católico. Bendiciones, hermano, bienvenido. No, tranquilo, cuando tú quieras, pues aquí eres bienvenido, Luis. Yo llevo años diciéndole eso. Sí, pero muchos van a decir que no, que es un prejuicio antiprotestante, etcétera, y no. Yo por lo menos no me considero antiprotestante, ¿no? Por lo mismo reconozco el valor que tienen los académicos protestantes. Luis, me gustaría invitarte para que hagamos un programa justamente sobre eso, ¿no? Sobre los plagios y las acusaciones a César Vidal. No sé si te gustaría, ¿no? Para que informemos aquí a las personas. Bienvenido el fandom del fútbol. Saben que el video lo iba a hacer más temprano, pero tuve problemas allí para conectarme. Como les mencionaba, tuve que bajar la calidad del video para que se pudiera ver bien, ¿no? Y creo que se ve bien hasta ahora, ¿no? Aunque, bueno, la calidad no es la mejor, pero sí creo que se ve bien. Sí, Mar, vamos a esperar a ver si Luis Jovel puede, ¿no? Para que lo hagamos, o si desea hacerlo, ¿no? También es cuestión de él. Quisiera tener esa biblioteca que tienes atrás. Sí, es una bendición. De verdad, yo le agradezco al hermano que me hizo llegar todos estos libros. Y bueno, la ayuda que también me brindó para poder armar el estudio. Por eso la ayuda de ustedes es muy importante, ¿no? Para seguir mejorando, seguir comprando libros. De hecho,
Les comento, ¿no? Hay unos libros que compré, solamente que no me han llegado todavía, pero muy buenos, ¿sí? Sobre el canon bíblico, sobre el judaísmo, ¿sí? Un judío lee el Nuevo Testamento. Vamos a ver un comentario de un judío sobre el Nuevo Testamento. Va a ser muy interesante. Tenemos que ajustar que son las 1:08. Sí, sí, allí nos ponemos de acuerdo. Aquí en el enlace perdón, en la descripción de este video está un enlace al WhatsApp. Allí puedes escribirme, Luis. Nos ponemos de acuerdo. José Andrés dice, espero los nuevos live, la liturgia y la guitarra, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, si han visto allí los programas que se vienen, pues van a estar muy buenos, muy interesantes, ¿no? Quizás a algunos no les gusten, otros pues no estén del todo de acuerdo, pero ahí vamos a tratarlo. Vamos a colocar toda esa información que muchas veces no se conoce o se omite por parte de ciertos sectores. Dice Luis, como que ustedes solo lidian con plagiadores. Bueno, de vez en cuando hay que darles una lección, ¿no? En este caso yo pues, no le daba mucha atención a este personaje que es Edgar Pacheco o César Vidal, pero consideré necesario hacerlo por justamente este tema, ¿no? Y por esas afirmaciones que hicieron muy, muy gratuitas. Y que bueno, ya acabamos de refutar, ¿no? Que a mí no me gusta usar mucho ese término, pero eso fue lo que se hizo, ¿no? Porque ellos afirmaron que no había teólogos protestantes que identificaran a Pedro como la roca Mateo 16-18. Pues sí, lo que sí aclaramos es que ellos no aceptan el papado, ¿no? Y eso para nadie es un secreto. Dice, la poca información que tengo es solo PDF, pero me gusta leer en papel. Sí, bueno, la mayoría de mis libros pues son en PDF, en digital, ¿no? Pero ahora que tengo en físico, pues me ha tocado fuerte. Me ha tocado fuerte, pero con gusto. Imagínate que los libros que he leído, o sea, completo, no son libros de otras áreas como telenovelas, perdón, novelas u otras cosas así, no. Realmente los libros que he leído son los de apologética, de teología, que te puedo decir, he leído completo. Vidas de santos también, de espiritualidad. A ver. Sí, decir semejante cosa descubren su ignorancia. Sí, y lo peor es que acusan de ignorante a los demás, ¿no? Eso es lo que de verdad causa molestia, ¿no? Y por eso uno es fuerte con ellos. Pero ya me imagino, ¿no? Van a hacer ciertos videos allí burlándose, allí, que es lo que saben hacer, ¿no? La burla es el medio que emplea el ignorante para sentirse sabio, ¿no? Dice un dicho por allí. A ver, dice Juan Félix, me imagino que es protestante, ¿no? Dice, si los protes citados tienen la razón para los catos y los catos citados, bueno, esto parece un trabalengua. Por los protes tienen razón, ¿cómo podemos llegar a saber quién está en lo correcto o solo escojamos lo que queremos? Las evidencias. O sea, tú tienes que ir a lo que está evidenciado, ¿no? Aquello que se sustenta. Por ejemplo, las afirmaciones de estos personajes que acabamos de desmentir no se sustentan, al contrario, se refutan, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a estar creyéndole a esos personajes? A ver. Dice José Andrés Rich, la Biblia y el Catecismo son los libros que están en el pilar. ¿Cuál sería el tercero? Bueno, eso ya depende de cada quien. Obviamente la Biblia, en primer lugar, por ser la palabra de Dios escrita. El Catecismo para conocer la enseñanza de la Iglesia. Y podría ser en tercer lugar, aunque el orden no debería ser problema, ¿no? Pero un libro de espiritualidad, claro está, porque no podemos descuidar la espiritualidad. La verdadera teología se hace de rodillas, ¿no? Decía Santo Tomás de Aquino. Dice Iván, saludos Rich, invita a Hugo Delgado, ustedes son muy estudiosos en la apologética.
Sí, sí, claro, yo tengo contacto con Hugo. En algún momento podemos traerlo aquí para que dé una enseñanza sobre la justificación que domina, ¿no? A ver, el fandom del fútbol dice, Católico por convicción, un libro de apologética que me recomiendes, por favor. Uf. Bueno, mira, si hablas inglés o dominas el inglés, el mejor libro que te puedo recomendar es el de Trenhor, El caso para el catolicismo. De verdad es muy completo y responde tanto a objeciones protestantes antiguas como actuales. Es de los mejores que hay. Ahora, en español, pues te puedo recomendar de los más actuales el de Dante Urbina. ¿Sí? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La burla es lo único que tiene. Sí, por eso a mí me gusta siempre citarles esta frase. La burla es el medio que usa el ignorante para sentirse sabio. Y ellos se creen muy sabios, ¿no? A ver, aquí a Luis Jovel. Esperamos su análisis de este video, hermano Jovel. Sí, claro. También me gustaría verlo, ¿no? Aunque bueno, por lo que aquí he comentado, pues creo que está de acuerdo en lo que se ha expresado, ¿no? Con las debidas aclaraciones. Dice Luis, cuando Santiago Alarcón entrevistó a Vidal, le advertí que no era lo que aparentaba, y en esos días Santiago defendía a Vidal y ya vimos cómo terminó todo. Sí, uno no termina de conocer a las personas. Yo sí te puedo decir, Luis, que yo conocí a Vidal fue por esa acusación de plagio del libro de patrística de Quasten, ¿no? Y yo mismo lo comprobé porque tuve el libro de César Vidal y tenía el libro de Quasten y bueno, cotejé y de verdad que, o sea, es una copia muy grosera. Pero después vi otra acusación que le hizo Gary Shogren y bueno, allí confirmé, ¿no? Mis sospechas, pero bueno, las personas que lo siguen teniendo como académico, como el gran doctor, pues, sabemos que son personas que no saben realmente qué es un académico o no ven libros de académico. A ver. A ver. ¿Quién es Asaf Pérez? ¿Es Gabriel Asaf? No sé si sea el mismo Gabriel Asaf. Bueno. Dice, no aprendes de los eruditos. Si no lo aceptas, no digas que son mentiras. Di no lo acepto y listo. Es que mientras exista el prejuicio, Mar, esas personas no van a poder entender esto. ¿Sí? Porque ellos piensan que cuando se les está diciendo esto es para que acepten el papado. Y no. O sea, simplemente se le está mostrando que Pedro es la roca, Mateo 16, 18, porque es lo que expresa el texto. Y actualmente el consenso académico está de acuerdo con esto. Saludos a Ezequiel, bendiga. Los protestantes sí reconocen a Pedro como el Papa de la Iglesia Católica. Perdón, los protestantes sí reconocen a Pedro como el Papa de la Iglesia Católica, se hace católico. Por eso no lo reconocen por su ceguera espiritual. Yo creo que tiene que ver más que con la autoridad, o sea, reconocer dónde recae la autoridad final, ¿sí? En el sentido formal. Si tú entiendes que es en la iglesia y no tu interpretación privada de la escritura, pues tú te haces católico, porque allí ya comprendes que la autoridad es para lo que la iglesia va a definir, ¿sí? Más allá de que tú lo entiendas o no. Con esa voz suena todavía peor. Sí, bueno, es para que no me denuncien allí por copyright, porque bueno, fíjense que olvidé mostrarles también un video. A ver, los leo. ¿Quieren que se los muestre? Es de un protestante también youtuber. Y también confiesa que Pedro es la roca. Aunque bueno, es una persona que cambia mucho de pensamientos. No sé si ahora lo niega, pero bueno, aquí está la prueba, ¿no? En ese video que yo tengo. Si ustedes los quieren ver, pues allí me lo hacen saber por los comentarios.
Ah, es Gabriel Asaf. Bueno. Bueno, por aquí dice que no es. Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Mm, a ver, dice Luis, tiene un doctorado, yo lo he visto, pero ahora no se comporta como tal, no habla como tal. César tiene un serio problema de autoestima que lo arrastra de sus tiempos de testigo de Jehová, perdón. Sí, por eso mencionaba cuando presenté su video, ¿no? Que no se expresa como un académico, o sea, llamar ignorante al otro, esa manera arrogante de que, bueno, eh, si me invitan, yo lo acepto, pero a la segunda no lo acepto porque yo decido con quién, o sea, como que si él fuera muy importante, ¿no? A ver, Fernando dice, hola, ¿qué libros recomiendas para comenzar a estudiar la veracidad del papado? Si dominas el inglés, te recomiendo el de Eric Ibarra, sí, del papado, justamente de ese tema. Ahora, en español, para ver, en español, ¿cuál te podría recomendar? Mira, ¿te parece si te recomiendo un libro de un ortodoxo? Rusia y la Iglesia Universal, de Vladimir Soloviev, a quien el Papa Pío XII, si no me equivoco, le llamó el Newman ruso. Ya te imaginarás. Él demostraba el papado a los ortodoxos. De hecho, les hizo un reto a los ortodoxos. Es más, voy a hacer un programa sobre ese tema también. ¿Sí? Como un ortodoxo ruso les hace un reto a los ortodoxos que rechazan el papado. A ver, Marco dice, sí, lo queremos ver. Bueno, ahorita lo mostramos, a ver quién más desea ver ese video, ¿no? De ese protestante o ese apologeta protestante. Y les voy a dar una pista, es muy fan de Hugo, del hermano Hugo Delgado. Y no sé si ese video ya lo han publicado en otros canales o no, pero ese video yo lo tomé hace tiempo, ¿sí? Cuando él hizo esa afirmación, y creo que ya no está en su canal o está privado, no sé. A ver si adivinan quién es. Si adivinan quién es, pongo el video. Vamos a interactuar un poco. Exacto, cielo. El punto está en reconocer cuál es la verdadera iglesia y reconocer su autoridad. El problema es que muchos protestantes no conocen de eclesiología. Y aquí va una autocrítica. Muchos católicos tampoco. Por eso vemos muchos que se van a grupos cismáticos porque no comprenden la eclesiología católica. Entonces imagínense, si hay católicos que no comprenden la eclesiología católica, cuanto más los protestantes. Por eso hay que ir poco a poco con ellos, ¿no? A ver. Juan Camilo dice, solo Viex son ligas grandes. Bueno, a mí me gusta mucho porque él presenta muchos testimonios patrísticos, ¿no? Y usa mucho la razón. Sí. Dice M. Patrón Bello, los protestantes son como los fariseos saduceos, no están de acuerdo entre ellos, pero se unen para atacar a Cristo y ahora los protestantes a la iglesia. Sí, hace tiempo se hizo una imagen así en comparación, pero tampoco podemos generalizar, ¿no? Porque hay protestantes que viven su fe sin que le preocupe la iglesia católica. Pero lamentablemente en las redes sociales encontramos es puro anticatólico, puro protestante que habla de la fe católica sin conocerla, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos de este pastor, ¿no? Que reaccionamos también, ahora no recuerdo el nombre, pero esa persona, digamos que no conocía la fe católica, es decir, presentó muchos argumentos que nada que ver, que no tenían que ver con lo que realmente es la iglesia católica. No sé si ustedes recuerdan allí el nombre de ese pastor que reaccionamos. Si se recuerdan allí me lo mencionan. ¿Sí? A ver, vamos a buscarlo aquí. Que él comenzó dando el testimonio de su papá, que su papá iba a ser sacerdote o fue al seminario o algo así, ¿no?
él estaba hablando sobre eso y bueno, reaccionamos a lo que él decía sobre la Iglesia Católica. Y ahí nos dimos cuenta que realmente no conoce la Iglesia Católica. Y ayer con el hermano Santiago y el hermano Hugo Ariza, también pues tratamos o reaccionamos, bueno, yo llegué tarde, pero a un video donde justamente se demuestra que los protestantes no conocen la fe católica. ¿Sí? A ver si consigo aquí el pastor. Carlos Andrés Moore, sí. A él reaccionamos y de verdad que no conoce la fe católica. ¿Sí? Entonces se ponen a hablar de la fe católica, algunos, vamos a decir, no de forma tan anticatólica, pero primero conozcan lo que es la fe católica, ¿sí? Lo que dice la Iglesia Católica, no lo que creen que dice o que enseña la Iglesia Católica. A ver, Asaf, si no eres Gabriel Asaf, pues bueno, te pedimos disculpas y bueno, bienvenido. Lo que pasa es que por el apellido, pues pensamos que eras él, ¿no? Y como siempre digo, o sea, a nosotros puedes engañarnos si eres o no eres, pero a Dios no. Si tu conciencia está tranquila, pues está bien. Juan Camilo dice, video, vamos con los videos, dice el fandom del fútbol. Cielo dice, además que las afirmaciones que hizo el señor Vidal fueron mentiras. Santi lo demostró dando evidencia a varios videos que hicieron juntos. Exacto. Es que simplemente quieren es atacar a Santiago, ¿no? O sea, de verdad que Santiago les ha dado un duro golpe. O sea, yo sí dije, bueno, obviamente la conversión de Santiago va a afectar a muchos protestantes, pero no pensé que a tal magnitud. ¿Sí? Y aunque ellos lo nieguen, pues eso es lo que demuestran cada vez que hablan de él, cada vez que lo critican, cada vez que lo mencionan, cada vez que le hacen memes, ¿no? Dice Griselda, yo también lo quiero ver. Velozmente, no es veloz. A ver. Jonathan Ramos, no es Jonathan Ramos. Vayan descartando. Ya creo que Cielo descubrió quién es. Sí, Winston Medina. Vamos a compartir un video de él. Ellos dijeron, no, que eres un profeta, que eres Juan Bautista, que eres Jeremías, que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento. Habían llegado a equivocaciones, a conclusiones equivocadas. Ahora Jesús se interesa por saber. Vamos a hablar del principio. Piensa la gente que soy yo, la gente. Ellos dijeron, no, que eres un profeta, que eres Juan Bautista, que eres Jeremías, que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento. Habían llegado a equivocaciones, a conclusiones equivocadas. Ahora Jesús se interesa por saber qué piensan ellos de Jesús. Y ellos dicen, bueno, nosotros creemos, bueno, ellos no dicen nada, guardan silencio, más bien se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito, esto no era nuevo, ya ellos habían confesado en la barca que Jesús era el Hijo de Dios, cuando Pedro caminó sobre las aguas y Cristo lo llevó a la barca de nuevo, y que cuando entraron dicen que todos ellos dijeron, este verdaderamente es el Hijo de Dios. De manera que la confesión no es nueva, pero en este caso Pedro agrega algo nuevo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y este es el tema central aquí. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está la otra interpretación de este pasaje. Algunos dicen que Jesús estaba diciendo cuando dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, Pedro hizo una confesión, pero ahora Jesús también va a hacer una confesión. Está diciendo, y yo te digo a ti, Pedro, tú eres Pedro. Que realmente su nombre era Simón, que significa caña frágil, y el Señor le había cambiado el nombre de Simón a Pedro. ¿Por qué? Bueno, porque Simón significa caña frágil, y al Señor no le gustaba ese nombre, pues prácticamente, bueno, esta es mi inferencia, ¿no? Le puso Pedro, que significa roca pequeña. De hecho, la palabra griega es Petros, en griego, que significa piedra pequeña, pero luego dice, y sobre esta roca, que es Petras, que significa piedra grande o roca grande, edificaré mi iglesia. Algunos dicen que, bueno, Jesús estaba diciendo, tú eres Pedro, y dice, y sobre esta roca, para dar a entender que Jesús está diciendo, la roca estaba haciendo alusión a él mismo. Tú eres una piedra pequeña, yo soy una piedra grande. Esta es otra interpretación que hay. Tú eres una piedra pequeña, yo soy una piedra grande.
tú eres una piedrita, yo soy una roca. Y entonces mi iglesia la va a edificar sobre mí, sobre la roca. Dicen, esta es otra interpretación. Yo no creo que esa tampoco sea la interpretación. Esta es una interpretación bastante descabellada. Y no creo que esta sea la interpretación porque aparece un conector, que es el I, que es un coordinador. Está haciendo la función de coordinar dos cláusulas. Y lo que está diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca es una alusión al mismo Pedro. No puede ser una alusión a Cristo. Yo sé que esto es controversial, pero se está refiriendo al mismo Pedro, pero no quiere decir que él sea el Papa. Lo que está diciendo, y sobre esta roca, sobre ti, Pedro, dice, porque Pedro era una piedra pequeña, porque todavía es una piedra pequeña, pero con esa confesión que Pedro acaba de hacer, se ha convertido en una roca. Probablemente eso, porque el conector es un conector de secuencia, y no es un conector de contraste, porque para que la palabra Petra o roca, cuando dice sobre esta roca, se refiere a Cristo, tenía que haber dicho pero en vez de y. O sea, Cristo tuvo que haber dicho, te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero yo soy la roca. Tenía que haberlo dicho eso. Y además tuvo que haber, en vez de haber dicho esta roca, que suena un poco despectivo, tuvo que haber dicho, pero yo soy la roca. Tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero yo soy la roca. Tuvo Cristo que haberlo dicho así directamente. No hay necesidad de que diga y sobre esta roca. No tiene sentido. Así que sobre esta roca se está refiriendo al mismo Pedro. Y entonces, ¿qué quiere decir entonces? Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Está diciendo que Pedro iba a ser el principal líder de la iglesia, el que iba a comenzar el ministerio. O sea, en el día de Pentecostés vemos eso, Hechos capítulo 2. Cuando descendió el Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Todos se quedaron callados, empezaron a criticar a los cristianos, decían que estaban borrachos, y el que se levantó en medio de todos a defender el Evangelio, a defender a Cristo fue Pedro. Pedro fue el que abrió las puertas del cielo. Por eso Cristo continúa y dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí tengo que aclarar algo. Los católicos dicen que el Señor le dio las llaves de los cielos a Pedro, y que que Pedro está esperándonos allá al cielo, en el cielo. Eso son fábulas. En el cielo con Perdón, ¿qué les parece? O sea, Winston Medina prácticamente dándoles una cátedra a aquellos protestantes que niegan que Pedro es la roca. Como les digo, no sé cuál sea la situación actual de Winston Medina. Sin embargo, bueno, allí pudimos escucharlo, ¿no? Vuelvo a insistirles, ¿no? Si les ha gustado este video, pues compártanlo, ¿sí? Sobre todo aquellos protestantes que se creyeron lo de César Vidal o lo de Edgar Pacheco, para que pues, no se dejen engañar, ¿no? Y si se quieren seguir dejando engañar, pues ya es cosa de ellos, ¿no? Bueno, hermanos, el video como tal era sobre Mateo 16-18 y que Pedro es la roca. Y eso se demostró pues hace rato. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que hayan tomado captura de pantalla a la cita. Igualmente los que se suscriban a Patreon pues van a tener acceso a este material, ¿sí? En PDF. El material que se usó, es decir, las diapositivas y los videos, disculpen, y los videos van a estar disponibles en Patreon para los que se suscriban a Patreon, ¿sí? Y para suscribirse, pues pueden ir a la descripción de este video, ahí están los enlaces. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Los que llegaron tarde, pues vean el video desde el principio, se los recomiendo, ¿no? Van a ver muchas cosas interesantes y que les va a servir a ustedes, ya sea para dialogar sobre el tema o debatir, porque hay que aclarar esto, ¿no? Y ya saben, si hacen muñecos de paja, tergiversaciones por allí, bueno, es de esperarse, ¿no? Entonces, será hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga.